Listo, listo. Llamando la grabación. Hoy es nuestra penúltima clase. Normalmente esta sesión está pensada para las preguntas del proyecto. Así que aquí en la caja, bueno, aquí en la sección del día de hoy, de todos modos dejaré esta caja de dudas del proyecto para que vayan anotando sus dudas. Aquellas personas que ya hayan tenido oportunidad de ir avanzando con el proyecto y que les surja alguna duda de todo lo que se ha, bueno, de todo lo que se ha especificado en el proyecto que les hice llegar, pues, pues ahí pueden ustedes ponerme sus dudas, pónganlas ahí en Post-its. Adelante, Carlos. Profe, una preguntota. ¿Podemos mandarle el proyecto, por ejemplo, el día de mañana si llegara, en mi caso, a terminarlo para que me dé feedback antes de mandar Sí, el... sí, les había comentado que sí se puede, como le hicimos en otras ocasiones, Sí. que me puedan mandar su versión parcial o completa, yo poder revisar acorde a la lista de verificación y ya mandarles feedback si algo les falta. Muchas gracias, profe. Ujú. De todos modos, aquí iré poniendo esos comentarios aquí por si alguien más en la grabación los ve. Sí pueden mandar versión para revisión al correo c.jeronimo@tecmilenio.mx. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Por lo pronto no, yo Va, no. de acuerdo, chicos. Va. Digo, igual si fueran en el transcurso del camino fueran teniendo alguna duda, pues me van preguntando. Igual, terminando, ahorita vamos a terminar este tema de la estrategia de recuperación. Vamos a ver algunos, bueno, todavía un par de ejercicios que nos quedaron pendientes para que puedan tener todos los elementos para poder hacer el plan de recuperación que se solicita en el proyecto. Y adicional a eso, el día de hoy, bueno, en la agenda de hoy traemos también, digo, ya lo conocen del módulo pasado, que es la dinámica de las presentaciones. También platicarles un poquito de ello. Y bueno, también que podamos contestar, pues la encuesta opina, ¿sale? Son los puntos que traemos, ¿no? Terminar el tema 8, platicar sobre la dinámica de las presentaciones y el y de encuesta opina, ¿va? Entonces, para recapitular, habíamos visto la clase pasada sobre este plan de continuidad del negocio, que veíamos que principalmente lo podemos utilizar bajo ciertos escenarios. Uno de ellos, pues, será cuando tenemos una actividad criminal que que va a tener un impacto, ¿no? Sobre nuestra operación. Puede ser dada una explosión o un incendio, también se detengan nuestras operaciones, o sea, que nos afecte y que detengan las operaciones. Desastres naturales, ¿no? Descargas eléctricas también podrían ser. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de un plan de continuidad de negocio, pues es precisamente que no, lo que ya hemos platicado, ¿no? En temas anteriores, ¿no? Como por ejemplo cuando hablábamos de la gestión de incidentes, ¿no? Hemos visto que un incidente que con una criticidad alta, pues podría tener muchas afectaciones en la organización. Bueno, pues también la continuidad del negocio debido a una situación que puede no ser necesariamente una actividad criminal, que podría serlo, o podría ser una situación natural,
podría también afectarnos en temas de mala reputación, de insatisfacción del cliente, ¿no? Tener afectación en los ingresos, dependiendo pues cuál es el tipo de operación que se detuvo, ¿no? Hay una interrupción del servicio, ¿no? Para ciertos negocios que que están apegados a cierta regulación, pues también tendríamos incumplimiento en esa regulación. De tal manera que el plan de continuidad de negocio, pues lo que busca es cómo enfrentar estas situaciones, cómo enfrentar estas Perdón. situaciones eh, que se van a dar, ¿no? Debemos estar convencidos de que en algún momento que no está dentro de nuestro control podríamos tener una interrupción en la operación y entonces es el cómo lo enfrento, ¿no? Cómo evitar que si de por sí ya voy a tener una pérdida de la operación, podría tener a lo mejor una pérdida de datos, de disponibilidad, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que el impacto sea lo menor, ¿no? Pues lo primero que tendríamos que hacer es tener claro como equipo, como organización, qué actividades son las que yo tengo que realizar cuando se dé una situación de esta magnitud, ¿no? Porque vamos a responder más rápido y de una manera más eficiente si ya tenemos un plan, si ya sabemos quiénes son las personas que van a hacer qué cosas y que esas actividades que se van a realizar pues estén ya muy claras y muy específicas, ¿no? A que se nos presente una situación de este tipo de interrupción del negocio, ¿no? Y que no sepamos qué hacer, ¿no? Que apenas en ese momento vamos a ver qué es lo que haríamos, ¿no? Buscaríamos a cierta persona, otra persona llamaría a otra persona, ¿no? No sabrían, pues, de qué manera podemos levantar, por ejemplo, algún tipo de infraestructura alterna, no sabemos si tenemos una infraestructura alterna, ¿no? Si son pérdidas de datos, pues bueno, ¿cómo podría yo, eh, pues, recuperar esos datos, ¿no? O sea, si tenemos un plan y tenemos actividades muy claras, las personas muy claras de qué lo van a hacer, vamos a poder tener una interrupción de poco tiempo y entonces de menor impacto, ¿va? Obviamente, cuando pensamos en la norma, en la ISO 27002, que habla de la seguridad de la información, un BCP, pues va a considerar muchos aspectos, ¿no? No solo la parte de la seguridad de datos, ¿no? Porque obviamente en un BCP, pues también se va a considerar, por ejemplo, pues que si tienes que cambiar, incluso, pues, situaciones, por ejemplo, de infraestructura, ¿no? De si te tienes que cambiar de instalación para poder seguir operando, ¿no? O sea, en términos de un BCP va a considerar, es muy amplio, ¿no? En cambio, cuando pensamos en la seguridad de información, pues solo nos concentramos pues, en la parte de nuestra infraestructura y de nuestros datos, ¿no? Del cómo hacemos que esa interrupción sea la menor cantidad de tiempo. En el ejercicio que hicimos inicialmente, la clase pasada, pues hicimos una lista de los impactos, ¿no? Aquí ya varios compañeros ya pusieron pues, los impactos que identificaron, ¿no? La reputación, el impacto financiero, el impacto de seguridad. Claro, porque además cuando tengo la interrupción, también puedo ser más vulnerable, ¿no? Porque entonces a lo mejor mis controles de seguridad pueden estar abajo, ¿no? Entonces puede ser un momento interesante para hacer, porque soy más vulnerable, ¿no? Entonces podría tener impacto en la seguridad de los datos, puedo tener impacto en la disponibilidad del servicio, sí, temas legales, regulatorios, sí, impacto en los empleados, en la interrupción del trabajo. Sí, cuando hablamos del BCP, pues ese es uno de los temas, ¿no?
que es, si se me cae la infraestructura y el personal ocupa esa infraestructura para su operación del día a día, pues entonces ahí vamos a tener el impacto en la infraestructura afecta en la operación de los empleados, ¿no? Entonces ellos pues no pueden trabajar, ¿no? No pueden hacer sus actividades, ¿no? Aquí pusieron también estrés laboral. Pues sí, también las personas al no tener sus herramientas de trabajo, pues pueden entrar en estrés, en crisis, ¿no? Y digo, recuerdo mucho y lo platicábamos en alguno de los, en la clase pasada, ¿no? Incidentes, de gestión de incidentes, ¿no? El caso de Scotiabank, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Ese caso, ¿no? Que eso fue o sea, fue un ataque que al final terminó en una interrupción del servicio, ¿no? Porque no podían operar en las sucursales. Entonces, pues sí, o sea, ahí los clientes pues exigiendo pues que pudieran hacer sus operaciones bancarias, ¿no? En las sucursales y los empleados pues sin las herramientas necesarias para poder ofrecer el servicio, ¿no? Entonces, evidentemente adicionar un tema de dinero, ¿no? Un tema económico, ¿no? O sea, eso implica bastante estrés, ¿no? Por parte de los clientes, por parte de los empleados, ¿no? O sea, implica mucho, mucho estrés, ¿no? Como decían ahí, el impacto operativo. Pues precisamente el BCP lo que busca es el cómo vamos a actuar, ¿no? O sea, cómo vamos a actuar en caso de una interrupción del servicio, ¿no? Porque en la gestión de incidentes, pues veíamos la respuesta, ¿no? Pero la respuesta, pues está pensada como para a lo mejor un ataque, ¿no? A lo mejor sí vas a tener una interrupción, ¿no? Pero es como a una menor escala. Y cuando hablamos del BCP es que estos eventos, como los desastres naturales, ¿no? O por ejemplo una descarga eléctrica, ¿no? Posiblemente te van a interrumpir, pero ya es a una mayor escala, ¿no? Entonces, va por ahí ese tema. Aquí abajo dice pérdidas económicas, que también ya lo habían dicho, pérdida de confianza, sí, o sea, al final una interrupción del servicio, pues va a generar pérdida de confianza entre nuestros clientes, ¿no? La filtración de información, también riesgo, aquí se agrega no solo hace rato en el otro equipo decían impacto a los temas regulatorios, sino también a un tema de multas, ¿no? Sobre todo cuando traes temas regulatorios, pues corres el riesgo de tener multas, ¿no? Por este tipo de situaciones. Interrupción en el trabajo, que es la operación, interrupción del servicio, afectando usuarios y empleados. Muy bien. Ahora, hay un concepto en el BCP que es muy importante, que es el de punto de recuperación. Aquí voy a acomodar este de dudas, lo voy a poner aquí abajo. Y este lo voy a poner aquí. Y este lo voy a poner. Es muy ambicioso pensar que dada una interrupción del servicio, nosotros podamos regresar a un punto, o sea, a un punto como normal o el punto más, pues sí, como regresar al punto inicial antes de la recuperación. O sea, eso va a ser muy difícil, ¿no? Porque estamos pensando en una interrupción a gran escala, ¿no? Entonces, más bien tenemos que pensar como punto de recuperación objetivo a lo mínimo, a lo mínimo que yo necesito como organización o como área o como departamento para poder continuar con mis operaciones, ¿no? Es poder como analizar y decir, bueno, yo podría con esto mínimamente hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, obviamente aquí estamos hablando, el ejemplo que venimos trabajando, pues es la de una fintech, ¿no? Que cuenta con 200 empleados, ¿no?
y que pues lo que se dedica es a proporcionar servicios financieros digitales, ¿no? Como pagos en línea, préstamos personales y plataforma de inversión. O sea, ahí nos lleva a pensar de qué es lo mínimo que yo necesitaría levantar para poder seguir operando, ¿no? Y minimizar de la mejor manera todos esos impactos que hace rato ya listaron, ¿no? O sea, ¿cuál sería ese mínimo punto de recuperación? ¿No? O sea, que podría ser con ideas, ¿no? Haciendo como una lluvia de ideas. A lo mejor dices, pues debería yo tener acceso a los datos, ¿no? O sea, mínimamente, ¿no? Dices, a lo mejor ya no me importa en estas alturas las inversiones, ¿no? Porque eso, pues a lo mejor no es algo que entra a la gente todo el tiempo, ¿no? O sea, eso a lo mejor sí puede quedarse afuera 1 hora, 2 horas, 5 horas, no sé. Depende de cada negocio, ¿no? Pero hay algo con lo que sí tengo que operar, ¿no? Digo, y voy a dar un ejemplo de un hospital, ¿no? En algún momento me tocó ver que cuando pasan lo de los sismos, ¿no? Y que de pronto se va la luz y todo eso, pues el lugar que debe tener luz sí o sí, pues es el quirófano, ¿no? Porque es donde están los pacientes, pues más graves, ¿no? Y que a lo mejor tienen un ventilador mecánico, ¿no? Se están usando ciertos aparatos para su monitoreo, ¿no? Entonces, pues a todos los demás pacientes a lo mejor, pues se les puede ir la luz y desconectarse un buen de cosas, pero en quirófano, o sea, eso es como lo mínimo, ¿no? O sea, es para que minimices el riesgo, ¿no? O sea, sería uno de los elementos en un hospital que lo debes mantener al 100, ¿no? O a lo mejor la toma de los aparatos de oxígeno, ¿no? A lo mejor aparatos de oxígeno, pero para ciertos tipos de pacientes, a lo mejor solo terapia intensiva, ¿no? Porque son aquellos que si se corta el oxígeno, pues les puede pasar algo muy grave, ¿no? Entonces, si ya hay oxígeno en piso, si hay oxígeno en terapia intermedia, pues no es grave. Si se va un rato, no pasa nada, ¿no? Pero sí hay momentos donde hay cosas que son meramente importantes. Otro ejemplo, vamos a pensar en otro negocio, ¿no? Otro giro, ¿no? Vamos a pensar por ejemplo, en algún momento usamos una otra aplicación, ¿no? Una aplicación que se dedique a la parte de, por ejemplo, bueno, voy a pensar en la aplicación de una aerolínea, ¿no? Y de los vuelos, ¿no? O sea, ¿qué sería lo mínimo que tendríamos que levantar y recuperar en una aplicación de una aplicación de una aerolínea, ¿no? Ah, pues a lo mejor lo mínimo que tengan que levantar y recuperar, pues a lo mejor es la generación de los tickets, ¿no? O a lo mejor es la consulta de vuelos, ¿no? O sea, a lo mejor compra de maletas, a lo mejor em, venta de paquetes, venta de no sé cuántas cosas, no nos es relevante en este momento, ¿no? Pero lo que sí es que el cliente pueda consultar el estado de su vuelo, ¿no? Porque a lo mejor está en el aeropuerto, está buscando su puerta, ¿no? Y que eso, por mucha interrupción que yo tenga en el servicio, sí lo tiene que visualizar, ¿no? Y a lo mejor el check-in, ¿no? Pienso, ¿no? O sea, como mínimamente, ¿no? Todo lo demás podría no levantarse, ¿no? Y entonces, ahorita pensar primero en este punto de recuperación. O sea, ¿cuál es el mínimo punto de recuperación? O el punto de recuperación objetivo, ¿no? Y digo, a lo mejor lo estábamos, ahorita uno de los ejemplos lo vimos como a nivel de aplicación, ¿no? Pero a lo mejor a nivel de datos, ¿no? ¿Qué necesitarías? ¿No? Porque no necesariamente en una organización pues solo se usan las aplicaciones, los sistemas, ¿no? Sino también los insumos, ¿no? Los datos, ¿no? Las bases de datos,
¿no? Los archivos, ¿no? O sea, es como, ¿cuál es lo mínimo que necesitas para en caso de una recuperación? Ese va a ser este primer cuadro. Y el segundo cuadro, que quiero que también ahorita igual en equipos lo, lo comenten, es el siguiente, que es el de tiempo de recuperación. O sea, ¿cuánto tiempo es el que a partir, o sea, obviamente primero se decide el punto de recuperación y después se decide el tiempo de recuperación? Porque en función del, del punto de recuperación que nos establezcamos, es el tiempo de recuperación que se va a plantear, ¿no? Obviamente el CEO y todos los altos directivos siempre van a buscar un tiempo de recuperación mínimo, ¿no? O sea, como de, tú te tienes que poder recuperar en 5 minutos, en 10 minutos, en 2 horas, ¿no? Pero pues tiene mucho que ver con el punto de recuperación, ¿no? O sea, a lo mejor dicen, te tienes que levantar en 5 minutos, ajá, pero ¿cuál es el punto de recuperación, ¿no? Que me estás pidiendo y qué herramientas tengo, ¿no? Para poderme recuperar, ¿no? Digo, un ejemplo interesante, pues es el del sector bancario, ¿no? El sector bancario sí tiene un ambiente alterno por regulación, ¿no? Que está haciendo replicación por cierto tiempo, ¿no? Que en caso de un desastre natural, pues es solo levantar el ambiente alterno, ¿no? Que precisamente en muchos bancos se llama pues, el ambiente de DRP, ¿no? Entonces, pero ahí pues ya tienen toda una infraestructura, o sea, pagan la infraestructura doble para poderla levantar, ¿no? Entonces, obviamente, tu tiempo de recuperación eh, no es tan alto, ¿no? Porque tienes un ambiente alterno, ¿no? Entonces, aquí la cuestión del tiempo de recuperación es dependiendo de tu punto objetivo y también de las herramientas que tengas, ¿no? También lo interesante de hacer un plan es poder prever estas situaciones, ¿no? O sea, no es lo mismo que nunca lo has planeado y que te suceda una interrupción del servicio, a que si, si nunca no te ha pasado, te pones a hacer tu DRP, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y entonces empiezas a prepararte, ¿no? Dices, pues necesitamos un servidor alterno, a lo mejor de base de datos, vamos a necesitar tener un servidor alterno de, de estas aplicaciones, de estos sistemas, ¿no? De lo mínimo, ¿no? De lo mínimo que necesito para operar, ¿no? Y ahora pues que estén actualizados, ¿no? Sé cuánto tiempo necesito para actualizar del viejo al nuevo, ¿no? O sea, ya te empiezas a preparar o hay un periodo de preparación para que si te llega a suceder la interrupción del servicio, pues respondes de una mejor manera, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hacer, así como vienen los equipos, nada más voy a ver quién no, si todos Profe, una pregunta. estamos. Sí, Este, bueno, un comentario. Yo soy paciente oncológico y ha pasado, donde me pongo las quimioterapias, ha pasado que se ve el sistema literal, este, actúan de una manera impresionante. Lo hacen todo manual, o sea, no ocupan ni siquiera un, un, un sistema alternativo, o sea, manualmente, o sea, nombre del paciente, última fecha de aplicación, medicamento, o sea, todo lo que está guardado como base de datos en el sistema, en la nube, o sea, lo hacen manual. sí, Es sí, increíble, sí, la verdad. sí, claro, el anestesiólogo se tiene que poner a hacer el trabajo del ventilador, ¿no? Manualmente para tenerlo, ¿no? Claro, o sea, pero precisamente, ¿no? O sea, precisamente en el BCP lo que buscas es que habrá actividades que tendrán que hacerse manual, ¿no? Porque va a ser muy ambicioso querer tener un punto de recuperación donde todos los elementos tecnológicos puedan regresar en minutos, ¿no? Entonces habrá muchas actividades
que tendrán que hacerse manuales. Entonces, la organización, las personas, el equipo necesita estar preparado para que, dado esa situación, puedan operar manualmente, ¿no? Precisamente en esta historia que les cuento de Scotiabank, o sea, en algunas sucursales donde había gerentes, pues ya, digamos que de mayor edad, ¿no? Que recordaban cómo se operaba manualmente, ¿no? O sea, lo que hicieron fue coordinar a su personal para que operara, pues básicamente con fichas, ¿no? Como se hacía en los años 80, ¿no? Claro. Entonces en esas sucursales es donde menos impacto tuvo, ¿no? O sea, pudieron operar, ¿no? Y hacer ciertas operaciones, ¿no? Con la gente en el banco. Y como dices tú, pues la operación fue manual, ¿no? Tuvieron que hacer a la gente llenar fichas, enseñarle a la gente a llenar fichas y ellos tuvieron que operar manualmente y continuaron con el servicio, ¿no? Efectivamente, o sea, muchas de esas tareas para un BCP es que todos sepan qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, en caso de, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pues, Sí, y eso que es un hospital, es el HU o sea, el Hospital Universitario de la Autónoma, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, es de gobierno, del sector salud, pero por ejemplo vas a la CFE o vas al SAT y también me ha tocado que no tienen sistema y vaya, o sea, tienes que ir a tu casa, o sea, porque no te generan cita, de que no, sabes que no tengo sistema y por lo mismo no puedo generarte cita, o no puedo claro, abrir tu cita y no puedo checar tu información. ¿Cómo? O sea, sí, si yo aquí tengo la información en la mano, dame el servicio, o sea, pero no lo exactamente. hacen. Sí, 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 no, totalmente, o sea, y esos son ejemplos donde, pues sí, no está esta planeación, o no está este elemento de, bueno, a la interrupción del servicio, entonces, pues conozco mi plan de continuidad y lo pongo en operación, ¿no? O sea, porque claro, no es lo mismo decir, bueno, tengo una intermitencia de, ¿qué queremos, no? Veinte minutos, 15 minutos, ¿no? A tener ya una interrupción, pues a veces de horas, ¿no? Entonces ahí, como bien dices tú, estas organizaciones y muchas otras organizaciones privadas y públicas deben tener, ¿no? Su BCP. Me tocó también, en una ocasión me tocó en la frontera de San Diego, bueno, de Otay con Tijuana, que se les fue el sistema. Y también estuve, o sea, más o menos esperamos como 6 horas las personas que ocupábamos permiso o sea, para manejar tipo 23 millas arriba de la frontera hacia Estados Unidos, ocupas un permiso, que es la forma I-93 o algo así. Y también nos hicieron esperar como 6 horas porque no tenían sistema. Claro. Sí, y de ahí la importancia precisamente de cuando, o sea, por un lado es cómo operas, ¿no? Sin la plataforma tecnológica y de forma paralela, o sea, qué actividades haces para poder operar con lo mínimo, ¿no? Y cómo, y el tiempo que te lleva, pues, recuperarte de la interrupción, ¿no? O sea, son como tres tareas, ¿no? O sea, una es el mínimo punto de recuperación para que las personas puedan estar trabajando, ¿no? Dos, cuáles son esas actividades mínimas que tienes que hacer para hacer la recuperación total del servicio, ¿no? Entonces, sí, sí, digo, qué interesante estos ejemplos, Antonio, del que decías, ¿no? Digo, yo sí igual lo vi en un hospital en un sismo, como, sí, 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 digo, la verdad es que creo que en los hospitales el BSP es algo o sea, que sí, sí implementan y además entendería que también hasta simulacros hacen, por eso están preparados, ¿no? Y por eso funcionan, pues, correctamente, ¿no? En caso de, Sí, cada uno sabe donde qué hacer. casi siempre, a nivel personal, yo soy abogado, donde casi siempre también se les va el sistema y no tiene ninguna otra alternativa. O sea, hay también que esperar o de plano ya ir otro día, es en el catastro. Es increíble, o sea, que en el estado de Nuevo León no tengan esa, o sea, que no haya una inversión por parte del estado para mejorar ese servicio, porque es un servicio muy demandado. O sea,
en el diario vivir. O sea, la gente va mucho al catastro y se hacen filas y filas de gente y hay veces que ya tienes tu turno, ya tienes tu, o sea, ya te toca literal y te paras en el mostrador, se me acaba ya el servicio, entonces valió todo lo que esperaste, valió. Sí, O sea, y sí, neta, ¿no? Como dices tú, SAT, pasaportes, CFE, sí, 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 o sea, y muchas de las oficinas de gobierno carecen completamente de un BCP, ¿no? Y entonces, sí salen con eso de no hay sistema, ¿no? Y pues entonces tu cita, tu tiempo, pues no importó, ¿no? claro. Claro, y creo que también tiene mucho que ver que en estos lugares, ¿no? En estas instituciones, pues, o sea, también es un tema, pienso, de que de calidad de servicio, de reputación, ¿no? O sea, realmente eso no sé si no les pega o no les importa, ¿no? Porque al final, pues, tenemos la obligación de ir a hacer esas cosas ahí, ¿no? Porque siento que para el caso privado, ¿no? Donde hay competencia, pues creo que ahí está este tema como de la reputación, de la pérdida de clientes, de quién gana, quién los pierde, ¿no? Entonces, pues sí hay como que esa visión, ¿no? De tener un buen servicio para, obviamente, pues evitar la pérdida de clientes y ganar más, ¿no? Pero en todo este tema de gobierno, pues creo que ahí pasa muy poco, ¿no? Pienso que en los hospitales pasa pues porque son vidas, ¿no? O sea, supongo que ahí tiene que ver con el tema Claro, sí, sí, sí. de que son vidas y que obviamente pues se van a meter, o sea, si de pronto se va la luz o hay un incendio o hay un sismo, ¿no? Y resulta que se mueren 10 personas porque no pasó algo que se debía, pues se podía prever, pues No, y seguramente sí es como, pasa, sí, cuando fue el COVID también, en una clínica del IMSS, fue muy sonado en Monterrey también, se fue la luz y se murieron como 50 pacientes o más de 50 pacientes en la época de la pandemia. sí, 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 sí. Sí, y todo esto tiene que ver con, como decíamos, con el BCP, ¿no? O, pues sí, también, por ejemplo, me viene a la mente como, por ejemplo, todo este tema de las minas, ¿no? Que ahí creo que Ujú, también hay muchas cosas que se podrían prever con un tema de un BCP, ¿no? De dada una situación, pero pues evidentemente la seguridad en las minas, por ejemplo, es muy mala. O sea, de por sí es un trabajo de alto riesgo, ¿no? Y ujú. dada temas así de desastres naturales, interrupciones del servicio, pues ponen en riesgo a todos los empleados, ¿no? Entonces, y no hay, creo que pues sí, como esta idea de crear un plan de continuidad porque aquí tiene que ver con la protección a los empleados, ¿no? Sí, sí, sí. Hay muchos casos, digo, qué bueno que salen, pues que se comparten más porque pues así vamos teniendo idea, ¿no? O los demás vamos teniendo con mayor claridad de, pues, cuál es el impacto de tener un buen BCP, un buen plan de continuidad de negocio, ¿no? Precisamente para evitar todos estos puntos, ¿no? Ujú. Muy bien, entonces vamos a tomarnos 10 minutos para precisamente identificar el punto de recuperación objetivo, que es lo mínimo que necesito para operar, ¿no? Y el tiempo de recuperación, ¿no? El tiempo de recuperación pues va a ser en función del punto de recuperación objetivo, ¿sale? Ahí puede ser en minutos, horas, digo, dependiendo el punto de recuperación objetivo que ustedes estén considerando. Obviamente, pues consideren que lo que ya al inicio hicieron, ¿no? Que es el impacto, ¿no? Entre más tiempo de recuperación se dejen, pues mayor impacto van a tener, ¿no? Entonces, voy a hacer los equipos. Denme aquí ya lo estoy haciendo. Dos salas. Y en el otro. Listo.
Ustedes, ya tengo los equipos, los voy a mandar a sus salas para que puedan retomar el caso y plan de definir cuál consideran ustedes como equipo sería su punto de recuperación objetivo y su tiempo de recuperación. ¿Va? Ya les mandé la solicitud. Creo que falté yo, profe. Sí, ¿no te llegó la solicitud? No, A ver, te vuelvo a... Espera. Te, te voy a mover al uno, pero ahorita te regreso al 2. listo. Espera. Ahí está. A ver. ¿Te llegó? Ay, me regresó. Te regresó. Ahí, ¿no? Ahí no te sale la. Ahí está.
Listo, chicos, ya andamos aquí todos. Vamos a comenzar. Aquí veo que el equipo de Carlos y Dulce anotaron su punto de recuperación objetivo y su tiempo de recuperación objetivo. Adelante, chicos, cuéntenos a qué conclusiones llegaron. En este caso, partimos primero con el antecedente de que tenemos un servidor dedicado a los respaldos de las bases de datos y este realiza copias automáticas cada 3 horas. Ok, Entonces, partiendo de esto, una vez que ocurre el incidente, se realiza una restauración de la última copia de seguridad existente. Una vez que se realiza la restauración, se realizan pruebas para verificar la funcionalidad completa de la base de datos antes de lanzarla con todos los usuarios y los empleados. Y ya una vez que se verifica que todo funciona bien, pues entonces ya se lanza para que todos puedan ver el cambio. ok, Y el tiempo que le dimos en este caso fue un tiempo de 5 horas para todo el proceso de restauración, para las pruebas y para volver a enlazar la base de datos con la aplicación o con el software. ok, ok, ok. En este- Consideramos que se puede tener un tiempo más corto, pero preferimos estar seguros primero de verificar que la base de datos que estamos utilizando pues es funcional y las pruebas que se necesiten de hacer, porque es algo muy importante. Ok, digo, aquí a modo de retroalimentación constructiva es, digo, bueno, a lo que voy es, habría que asegurarnos previamente, como decían, ustedes están usando el supuesto, ¿no? De que había un servidor de respaldo que hace su copia cada 3 horas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, algo que es importante es ver si previamente no estar checando o auditando, pues que este servidor de respaldo pues esté funcionando correctamente, ¿no? Porque eso nos va a ayudar a disminuir el tiempo de la recuperación, ¿no? Ese por un lado, ¿no? O sea, como estar auditando constantemente que el servidor de respaldo esté funcionando correctamente su replicación para que evitar como tener que hacer no todo el set de pruebas o evitar todas las pruebas, pero sí bajarle bastante, ¿no? O sea, eso va a ser muy importante. Lo otro es buscar de qué manera, o sea, de que hay que hacer algún tipo pues sí, de ajuste, ¿no? Para que más allá de hacer una restauración de la copia, pues sería interesante ver si se pudiera más bien como que sobre ese mismo servidor que ya se está haciendo la replicación, pues que ese más bien se utilice como está para nada más enlazarlo en este caso a la aplicación o al software, ¿no? O sea, eso sería interesante, ¿no? Creo que gastarían menos tiempo en simplemente enlazar el de respaldo con la aplicación que tener que restaurar, ¿no? Hacer una copia del servidor de respaldo y quererlo poner en el normal, ¿no? Entonces, eso va a llevar más tiempo porque hay que transferir el respaldo, hay que hacer que cargue, ¿no? Eso va a llevar más tiempo. Y todas estas ideas que se nos vienen, ¿no? O sea, nos van a ayudar mucho precisamente en algo que nos sugiere el desarrollo del BCP, que es que debemos hacer pues algo como, se le llaman como pruebas o simulacro, ¿no? Optimización también se le llama, es decir, no esperar a que llegue como que la interrupción para pues intentar hacer toda la ejecución, ¿no? Sino lo que se acostumbra a hacer es definir como un simulacro, ¿no? Como el simulacro de sismo o como el simulacro de atentado, ¿no? Que es que decimos, el día de mañana 22 vamos a simular una interrupción a las 12 del día, ¿no? Entonces, cuando obviamente ya está el plan, ya sabemos qué estrategia vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes, ¿no? Que están proponiendo como
tenemos un servidor, tenemos una copia, la restauramos, hacemos las pruebas y la lanzamos, ¿no? Se ejecuta todo el simulacro, ¿no? Lo hacen, toman sus tiempos. Ahí ustedes ya, ahorita pues plantearon 5 horas de restauración, ¿no? Ya haciendo el simulacro, el testing, ustedes pudieran ver, ¿no? De, oye, me llevó 4 horas. O, no, me llevó 6 horas, ¿no? Entonces ya con eso vas a tener como más claridad, ¿no? De cuánto tiempo te está llevando tu recuperación. Y cuando haces el simulacro, también el ejercicio te sirve precisamente para ver en dónde puedes mejorar, ¿no? O qué optimizaciones puedes encontrar. Como ahorita lo que yo les decía, ¿no? Como de, bueno, pues si ya tienes un servidor que respaldó la copia, pues entonces más bien ahora sería hacer el ejercicio de toma ese servidor que tienes y conéctalo a tu aplicación, ¿no? A lo mejor no te va a llevar las 5 horas, ¿no? A lo mejor te va a llevar menos, ¿no? Pero evidentemente si intentas hacer eso sin haber hecho un simulacro antes, pues a lo mejor sí te va a llevar, ¿no? Porque a lo mejor no tienes a la persona en el momento capacitada y específica para que haga ese ajuste, ¿no? Entonces a lo mejor te tienes que preparar con una guía, un manual, ¿no? Donde el especialista te deje los pasos, ¿no? Y que cualquier persona que esté en ese momento, ¿no? Pueda tomar la guía y, y hacer la conexión, ¿no? Entre el servidor de respaldo y tu aplicación, ¿no? Y entonces disminuyes el tiempo, ¿no? Pero eso ya lo puedes ir, si tienen varias ideas, ¿no? Porque puede pasar esto, ¿no? En una organización, al desarrollar el BCP, pueden surgir varias estrategias, ¿no? Que un área vea pues una posible solución, otra área vea otra posible solución, ¿no? Entonces también los simulacros nos ayudan para ir probando, ¿no? ¿Qué solución nos ayuda más para poder llegar al punto de recuperación, ¿no? Y ir optimizando también en temas de tiempos, ¿no? Aquí, como ahorita de este ejemplo, que aprovecho el ejemplo que daban Carlos y Dulce, por ejemplo, aquí deberían, bueno, ahorita vamos a pasar a hablar de esa parte más adelante. Aquí para todas estas actividades que ya van saliendo, ¿no? Ahorita que Eduardo y Dulce ya las fueron anotando. Aquí una de las siguientes partes que hay que hacer en el plan es establecer los números de contacto, o sea, las personas y los números de contacto con sus backups correspondientes de las personas que harían estas actividades, ¿no? O sea, ese sería el siguiente paso. Cuando ya tienes bien definida ya tu punto de recuperación, tu tiempo, ¿no? Es hacer este directorio, ¿no? Es un directorio, una lista de contactos, donde tú estableces ya bien, entonces pasa esto, entonces voy a ir a buscar a esta persona, un ejemplo, ¿no? A Dulce Ayala, para que me ayude a restaurar la última copia, ¿no? Porque ella sé que tiene el acceso a ese servidor, ¿no? Y además tener el dato de, bueno, y si Dulce no está, porque a lo mejor en el momento de la interrupción, Dulce no está presente o no tiene los elementos o las herramientas para poder hacer la restauración, entonces tener un backup. Entonces, que es importante que en su directorio esté el backup, ¿no? El nombre y el contacto celular del backup, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Que Carlos Eduardo sea el backup, ¿no? Entonces, si buscamos a Dulce y Dulce no está, no tiene las herramientas, entonces automáticamente ahí en el directorio vemos quién es el backup y buscamos a Eduardo, ¿no? O en todo caso, si Dulce no tiene las herramientas, pues ella misma dice, bueno, yo no las tengo, pero busco a mi backup y él lo puede hacer, ¿no? O sea, tener todo esto en el plan nos va a ir ayudando a minimizar el tiempo de recuperación, ¿no? Porque ya no es, oye, ¿quién nos ayuda? O sea, ¿quién puede hacer esta actividad, ¿no? De la última copia.
¿no? O sea, ya no es de quién, ¿no? Y ver en el momento quién está, quién puede, quién sí tiene las cosas, ¿no? Sino es, ya se definió, ya esa persona a lo mejor ya lo hizo en el simulacro, ya tiene la guía, ya sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces sus tiempos van a ser mejor. Igual con las pruebas, ¿no? Que proponen, ¿no? O sea, es quién va a hacer las pruebas y qué pruebas se van a hacer para verificar, ¿no? Que esté correcto, ¿no? Igual ahí, o sea, es definir previamente qué pruebas se van a hacer y definir qué personas van a hacer esas pruebas, ¿no? Igual tener en el directorio, ¿no? Tal persona va a ser el encargado de hacer esa tal prueba o tales conjuntos de pruebas, ¿no? Y si son varias, ¿no? O sea, tiene que hacer en varias sucursales, ¿no? Digo, dependiendo ya el negocio, se va a definir, ¿no? Todas estas pruebas. Eh, a lo mejor incluso, ¿no? O sea, a lo mejor se tiene que hacer se tiene que definir, ¿no? Que haya un coordinador de todas las pruebas, que a lo mejor haga un meeting, ¿no? Para que se puedan, se puedan estar comunicando, o incluso a lo mejor se tiene que abrir, si están físicamente en un edificio, pues a lo mejor se tiene que establecer un espacio físico para reunirse y ahí hacer las pruebas y ahí tener comunicación, ¿no? Más fácil. Pues todo eso también se establece en el plan, ¿no? O sea, tal persona, ¿no? Un ejemplo, ¿no? José Luis Jerónimo va a ser el coordinador de las pruebas, entonces él es el responsable de abrir la sala, establecer la sala, eh, generar cierto, concentrar la información de las pruebas, ¿no? Pero ya todos saben, ¿no? Si se dan cuenta, de esta manera, con el directorio, se va a facilitar mucho el, el, el cada persona que tiene que hacer. Con los simulacros, las personas practican lo que tienen, las actividades que van a realizar. Y todas esas acciones van a ayudar a que el tiempo de recuperación objetivo disminuya, ¿va? Y que entonces la interrupción sea lo menor posible, ¿va? Paso con el otro equipo, Eduardo Márquez, Eduardo Soto y José Dávila. Nos comparten con ustedes a qué conclusión llegaron con su punto de recuperación objetivo y su tiempo de recuperación objetivo. Pues en realidad tanto como llegar a un punto, lo platicamos entre los cuatro, pero de hecho ya lo aterricé ahorita al final, pero en realidad lo hicimos basado en la experiencia, sobre todo lo que nos comentaba este José, y Ujú, va muy de la mano con lo que mencionabas. Normalmente tener un respaldo ya es bueno, más bien para este tipo de problemas o el punto de recuperación, se tendría que tener ya aterrizado cuáles son, en este caso, las bases que necesitaríamos para lo mínimo necesario para tener ese respaldo. En este caso, como usted es una fintech financiera, pues, en teoría deberíamos de tener un servidor de respaldo. Comentaba José que tendría que ser de manera remota y que se estuviera haciendo ya sea el respaldo en espejo o hacer el respaldo en cintas y tenerlas en una bóveda para en caso de algún tema de siniestro, para poder recuperarlo de manera muy rápida. Entonces, obvio, basado en esto, yo le comentaba que cuando yo estuve en el banco, normalmente para hacer este tipo de respaldos, lo hacían de manera diaria, pero lo hacían por las noches para no afectar el tema de las comunicaciones y lo hacían en línea y lo respaldaban hacia otro centro de datos. Y en caso de algún desastre que llegó a suceder, que se metían tomaban las instalaciones y no los dejaban operar ahí en Vancomer, en el centro Vancomer, operaban desde Monterrey. Entonces, el tiempo más o menos de recuperación para que pudiera empezar a operar era de alrededor de 4 horas, o sea, mandar todas las operaciones desde un sitio remoto, que fue lo que más o menos aterricé ahí en el tiempo de recuperación. Pero también se programaban pruebas, justamente lo que mencionabas.
al menos cada 3 meses se hacían pruebas un fin de semana en donde se operaba la base de datos, bueno, en este caso la base de datos, las operaciones desde el centro de datos de Monterrey, para ver que todo estuviera trabajando de manera adecuada, porque llegó a pasar que de repente tenían todo y había algún incidente y querían hacerlo y ¡pum! Resulta que no estaba, las comunicaciones, por ejemplo, no estaban arriba, estaban caídas y no podían hacer nada. Y en ese momento se daban cuenta que estaban caídas porque nunca las ocupaban porque justamente estaban como respaldo. Sí, sí, lo que ahorita decíamos, ¿no? Como Ujú. sí se tiene que estar auditando, verificando que si cuentas con un ambiente alterno, que el ambiente alterno está funcionando, porque sí, de Correcto. nada va a servir tener un ambiente alterno si no lo estás, si no estás verificando que este ambiente alterno realmente esté pues replicándose y funcionando al 100, porque pues dado una interrupción, pues lo vas a querer levantar y error, ¿no? Error porque por comunicación, error por regla de accesos, y es difícil mantener un ambiente o sea, un ambiente de RP replicado al 100 pues porque el ambiente original, pues siempre está en constante cambio, ¿no? O sea, Correcto. en casi todas las organizaciones hay que tener esa conciencia, ¿no? O sea, diario, bueno, pero también depende del tamaño de la organización, ¿verdad? Pero sobre todo en estas organizaciones grandes que tienen muchos sistemas, que tienen conexiones entre todos los sistemas y tienen conexiones hacia servicios web que están afuera, ¿no? O sea, todo el tiempo están cambiando, ¿no? O sea, a lo mejor diario, cada 2, 3 días llegan actualizaciones, incidentes, le están Sí. moviendo, la información pues, se está escribiendo todo el día, todo el tiempo, en algunos lugares 24 horas, en algunos lugares 12 horas, ¿no? Entonces, sí es muy ambicioso, pero no imposible, tener un ambiente alterno, ¿no? Que esté operando, ¿no? O sea, en el caso de los bancos, sí por regulación se requiere un ambiente alterno. En el caso de otro tipo de sectores donde no es obligatorio un DRP o un ambiente de DRP, pues es simplemente como decir, bueno, o sea, ¿qué necesito como lo mínimo necesario? ¿No? A lo mejor no necesito tener todo el ambiente, ¿no? Como decían, me agradó, ¿no? Esto con lo que comenzaron, ¿no? De identificar qué bases de datos, porque a lo mejor yo podría tener varias bases de datos, pero a lo mejor algunas pueden esperar, ¿no? Pero a lo mejor ciertas bases de datos, un conjunto, son muy prioritarias, ¿no? Entonces, esas son las que sí tengo que recuperar, ¿no? Y entonces ahora es el cómo las recupero, ¿no? A lo mejor, como dicen, ¿no? Las estoy replicando en algún tipo de espejo para que en el momento en que pase una interrupción, pues ese espejo, pues logre levantar, ¿no? Ahora el tema de la tolerancia a las fallas, ¿no? A lo mejor en algunos casos, a lo mejor ni siquiera o más bien, no solo necesitamos un primer espejo, sino a lo mejor un segundo espejo, ¿no? Y a lo mejor porque el primer espejo esté en la organización físicamente y que el segundo espejo esté fuera de la organización, ¿no? Porque a lo mejor, pues, si está dentro de la organización y también le afecta la interrupción, pues también de nada sirvió tener mi respaldo, ¿no? O mi ambiente alterno, ¿no? Entonces a veces también necesitas como, incluso lo más recomendable para un tema de equilibrio entre confiabilidad, ¿no? Y costo es dos espejos, ¿no? Uno dentro de tu infraestructura, que te va a hacer muy rápido levantarlo, ¿no? Si solo fue que se te afecta el primero, un tema de descarga, un tema de quizá un ataque, pues entonces el que está en tu misma infraestructura, pero es un espejo, lo levantas y listo, ¿no? Es muy rápido. Está dentro de tu infraestructura, lo puedes reconectar. Digo, requieres el equipo especializado, pero lo reconectas y listo, ¿no? Pero si le pega a toda tu infraestructura física, entonces tienes un segundo espejo fuera de esa infraestructura. Te va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? Y ahí sí entraría todo esto que decía Eduardo, ¿no? Reglas de acceso, porque si está fuera de tu infraestructura, pues hay que tenerlos todas las comunicaciones para poder llegar a él
¿no? Obviamente eso tenía que haberse previsto antes, ¿no? Pero te sirve demasiado tener el segundo espejo fuera de tu infraestructura, ¿no? Entonces, sí, sin duda son muchos temas, ¿no? Que precisamente tienen que debatirse, analizar, ¿no? Ventajas, desventajas, cuando haces el plan, ¿no? Y durante los simulacros, pues vas identificando, como hace rato decía Eduardo, ¿no? Se van identificando pues ciertas situaciones que se tienen que ir mejorando, ¿no? En cada simulacro para que el tiempo de recuperación sea el menor. Pero Inclusive, sí. profe, yo creo que ahí, por ejemplo, en ese plan de recuperación, debería de entrar también la parte, digo, porque me tocó verlo, por ejemplo, la parte financiera, porque, por ejemplo, ya ves que al final muchos de los de finanzas, como son muy, ellos se van al tema económico, de repente te cuestionan el por qué vas a gastar en infraestructura doble cuando la vas a tener de ociosa. Y muchas Ujú. veces te dicen, ah, no, pero ¿para qué la quieres ahí de ociosa? Mejor si tienes un, no sé, de X capacidad, después te dicen, mejor compra uno más chico si la vas a tener sin utilizar. Entonces, creo que desde ahí también viene, es otro punto que muchas veces nosotros estamos fuera de ese alcance, pero que también se tiene que considerar, ¿no? Porque, digo, algunos, como dices, la inversión es el doble de lo que de alguna forma estás operando actualmente y de repente, pues tienes que tener esa ahí parada porque no la utilizas más que para, en caso de emergencia, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, no, el DRP es un tema, o sea, es un plan donde evidentemente participan no solo pues, las áreas tecnológicas, ¿no? Con las soluciones, ¿no? Y el cómo vas a hacer toda la disponibilidad, ¿no? De los datos. Sino pues también involucra mucho, pues, como bien dices tú, el tema financiero, ¿no? Porque se requiere un presupuesto para poder garantizar esto, ¿no? O sea, aquí sí es un tema de prevención, ¿no? O sea, es el costo-beneficio de invertir en lo que se identifique en este punto, ¿no? Del cómo evitar la interrupción, ¿no? Contra los impactos, ¿no? Por eso iniciábamos el ejercicio con definir los impactos, ¿no? Porque si cuantitativamente, y para eso los financieros pues son muy buenos, ¿no? O sea, un financiero te Ujú. puede definir claramente la afectación por la reputación, por la pérdida de clientes, ¿no? Entonces, que se calcule cuál es la afectación si tengo una interrupción de 24 horas, ¿no? Contra cuál es la afectación si me tardo 4 horas, ¿no? Y que se haga el costo-beneficio, ¿no? De, ok, bueno, pero entonces, si no quieres gastar en una afectación de 24 horas, ¿no? Pero se necesita esto para poder reducirlo, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Como dices tú, que todas estas áreas participen, ¿no? En el DRP, porque pues sí, de nada va a servir tener un DRP y estrategias y esto, si al final no se cuenta con la infraestructura, con las herramientas, ¿no? Porque sí, tiene un costo. Afortunadamente, pienso yo, que ahora con las soluciones con la nube, pues es Ajá, bastante, hay un ahorro, ¿no? Porque a lo mejor en términos de datos no lo tienes, porque pues a lo mejor sí tienes que estar replicando todos los datos, ¿no? Pero en términos ya del procesamiento, pues sí puedes comprar algo pequeñito y en el momento en que te llega la interrupción, pues pum, le subes, ¿no? Más procesamiento, más RAM sí. y solo el periodo en que lo estás usando, ¿no? Si le tuviste una interrupción por, no sé, 16 horas, pues solo estás pagando esas 16 horas del grosor, ¿no? Sí, los Eh, famosos servicios de que te cobran bajo demanda, ¿no? ajá, sí, o sea, Amazon Web Service, Azure, Ujú. GPC, ¿no? Google Cloud, ¿no? O sea, con todos ellos puedes comprar como algo pequeño, ¿no? Para tenerlo ahí, ¿no? Nada más como con lo mínimo digo, con lo mínimo para la replicación, ¿no? Y ya en el momento en que surge la interrupción, ya los vas a usar, ahí ya le metes el punch
y te cobra precisamente por eso, ¿no? Mientras están con lo mínimo, te facturan cierto costo y en el momento en que le aumentas toda la capacidad, pues ya en ese momento cambia el costo, ¿no? Y cuando termina la interrupción, vuelves a bajarlos, ¿no? Y la verdad es que lo hacen, o sea, es un tema de minutos, ¿no? O sea, para poder agregar RAM, disco y todo eso, nodos, ¿no? En caso de que si tienes clúster, pues es en cuestión de minutos, 20, 25 minutos, para poder aumentar, ¿no? O disminuir. Entonces, eso actualmente, pues nos ayuda mucho para este punto que decías, Eduardo, ¿no? El uso de la nube, digo, no todas las organizaciones, eh, o sea, quienes ya están en la nube, pues es más fácil, ¿no? Porque ya hay contratos, ya hay todo un camino, ¿no? Para aquellas organizaciones que no, pues sí tienen que buscar ese camino, quizás es un poco más largo, pero al final hay ese beneficio, ¿no? Que, como bien decías, que tener una infraestructura ociosa, que tiene un costo, Sí, sí, sí. ¿no? Pero qué bueno que sale ahorita porque también así, pues todos nos enteramos pues de esta otra alternativa que ya hay para Sí. esta situación, ¿no? De hecho, ahorita hay un servicio que se llama DRaaS, que es Disaster Recovery as a Service, que Ujú, justamente pues tiene el principio de que estos servicios, o sea, ya es un servicio bajo demanda donde la infraestructura, llámese servidores, pues sí, básicamente servidores, son provistos por el ISP o bueno, por el provider. Y adicional a ello, pues, o sea, ellos habilitan o tienen habilitada ya sea una partición en la nube. Entonces, una vez están replicando siempre a esa nube, a esas máquinas, que de cierta manera, entre comillas, están apagadas, porque no son accesibles para el usuario final o para el cliente final. Y una vez que se declara la contingencia, ya se hace el switch hacia estas IPs nuevas y ya toma toda la infraestructura, ¿no? ujú. Entonces realmente se paga como un servicio. Sí, Sí. sí, sí. Sí, Y como seguramente bien debe ser dicen, ya hay. muchísimo más barato, ¿no? Sí, correcto, correcto. Sí, mucho Que más eso barato ya que te lo hace tener. costeable. Sí, es que te digo, hay muchísimas alternativas, ¿no? En el DRP y, o sea, bueno, en el BCP que la defines, en el DRP pues hay N cantidad de soluciones posibles, ¿no? Para poder tenerlo, como dice el profe, ¿no? Sí, 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 qué bueno que surge aquí el comentario, porque precisamente esas, por lo menos para el tema de la infraestructura, pues esas son las nuevas alternativas que nos da la nube, ¿no? O sea, la verdad es que sí, el desarrollo de la nube, pues para este caso, ¿no? Nos da ese apoyo en términos de siempre del obstáculo financiero, ¿no? Ya con este tipo de implementaciones es mucho, mucho más barato que tener una infraestructura ociosa, que tenerla Ujú. directamente en la nube, Sí. ¿va? Bueno, eh, para el proyecto, pues lo que se va a necesitar para este tema es que a partir aquí voy a abrir el proyecto, la especificación que tenemos. ¿Dónde está? ¿Dónde Acá, está? ya lo pasaste. A la izquierda, a la izquierda. Está. Ahí. Ah, sí, aquí está. Lo que aquí les puse es la última hojita. Acá está. Entonces, bueno, ahí hay un tema dentro del ejercicio práctico, nos dice cuál es la situación. Y bueno, pues que definamos nuestro plan de recuperación, ¿no? Igual lo que hicimos aquí, lista de impactos, punto de recuperación, tiempo de recuperación, que fue lo que hicimos. El directorio. Aquí evidentemente no hay, en el caso práctico no hay nombres. Ahí ustedes pueden usar los puestos
o pueden usar personas ficticias, no hay inconveniente, ¿no? Para que tengan su directorio y las actividades, ¿no? Las actividades y el responsable que va a ser de esta actividad, ¿no? Entonces, esas son las secciones que debe tener nuestro plan de recuperación. Lo pueden hacer en formato Word, igual que el de política de bitácoras, que dice que es en formato Word, ¿va? Entonces, eso es respecto al proyecto. Respecto al tema de las presentaciones, pues las presentaciones van a ser el siguiente jueves, jueves 23. Digo, más o menos la duración son 20 minutos de cada uno. Puede ser más, menos, no hay problema. La idea es que puedan presentarnos pues su proyecto, digamos que de los 7 puntos, ¿no? Digo, como que nos muestren, ¿no? Sus entregables, ¿no? Y que nos platiquen su experiencia, ¿no? Cómo les fue con el desarrollo de los 7 puntos y su conclusión. Como ya lo hemos platicado bueno, en la pasada, pues pueden abordar en conclusión pues lo que aprendieron del curso y para qué les sirve, ¿no? Este conocimiento en su trayectoria profesional, ¿va? Aquellas personas que presenten pues tendrán 10 puntos extras directo a la calificación de su proyecto. Si sacan, por ejemplo, 80 en su proyecto y presentaron, pues bueno, tendrán 90, ¿no? Eh, Será igual que en otras ocasiones, al azar. O sea, los que me conectaré, preguntaré quiénes quieren presentar, me dicen sus nombres, los pongo en una ruleta virtual y giramos la ruleta. De tal manera que de forma o al azar, pues vayan pasando a presentar a aquellas personas que así gusten. También aquellas personas que por alguna razón no deciden no presentar, pues también pueden estar de oyentes, porque bueno, es un espacio donde también hay aprendizaje, ¿no? Viendo a los compañeros, pues presentar su proyecto. Adelante, Carlos. Profe, a mí me interesaría presentar nada más que tengo un contratiempo. Tengo un compromiso familiar y no sé si alcanza a llegar a la clase. ¿Hay la posibilidad de que pueda grabar todo esto que usted pide y se lo haga llegar antes y me considere dentro de las personas que van a participar? Así usted hace el sorteo y cuando me toque a mí solo me haría el favor de reproducir el video donde yo estoy presentando todo. Nunca me había pasado eso, pero sí, suena bien. Sí, pues sí, no hay inconveniente. Pues si gustas grabarlo y me lo harías llegar, pero ¿cómo me lo harías llegar por el correo? Sí, por el correo se lo paso. Ujú, sí, sin tema. Está bien, gracias, profe. Va, y De te hecho, pongo Carlos, dice el profe que ya te tocó en el sorteo. que ya Sin problema. presente. Sí, 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 sin tema, no me había pasado eso, pero sí. Sí, pues me pasas tu video y ya cuando te pongo en la ruleta y cuando te toque, pues compartimos tu video. Está bien, gracias. Va. No sé si tengan alguna duda sobre las presentaciones. No, o sea, básicamente la presentación va a ser sobre el trabajo que tenemos que entregar, sobre el proyecto. Es correcto, sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, es sobre los 7 puntos, ¿no? El trabajo tiene 7 puntos. Sí, Es que presenten pues sus entregables, ¿no? A lo que llegaron, su inventario, sus prioridades, ¿no? Los resultados de su prueba de penetración, su política de bitácoras, ¿no? O sea, es ok, presentar todos los resultados de su proyecto, los 7 puntos, vale. ¿va? Sí, Ok. Y bueno, pues ya nada más para cerrar la sesión, digo, ya llegamos a este último punto. Si me ayudan con la encuesta Opina, recordarles que bueno, la encuesta Opina nos sirve se las voy a poner aquí en el chat, pues para mejorar
para mejorar el contenido, obviamente la calidad de las clases del profesor, ¿no? Entonces, para nosotros es muy valioso que ustedes puedan contestar, mm, para que, bueno, pues toda esta información pues sirva para el análisis, ¿no? Les puse ahorita en el chat la liga de la encuesta y ahí donde les pregunta, hay una parte donde les pregunta el identificador. Este es el identificador del grupo, ¿sale? Entonces, si me pueden ayudar, les agradecería mucho que puedan contestar la encuesta y pues ya la vayamos resolviendo ese pendiente, ¿sale? Y bueno, chicos, no sé si hay alguna duda, pregunta del tema del proyecto. eh, Parece ser que no hay dudas. No, todo bien. Va. Bueno, chicos, pues si no hay dudas, pues queda aquí el popstick que hace rato dijimos. Me pueden mandar avances. Estaré atento a mi correo el día de mañana para que si llegan avances, pues poderles revisar y darles la retroalimentación pues lo más pronto posible para que la tengan lista para si tienen que ajustar algo para su presentación. Entonces, digo, creo que ya está escrito aquí, pero nada más también para recordarles, mañana es la presentación, pero la fecha máxima de entrega en la plataforma es 28 de enero, ¿sale? Bien. Entonces, también, bueno, para que lo consideren, o sea, mañana es la presentación, los que ya lo tienen listo y terminado, pues está genial, porque así ya lo pueden descargar y todo bien. Pero bueno, aquellas personas que a lo mejor todavía están trabajando en él, todavía están avanzando, pues bueno, todavía tienen hasta el 28 de enero para poderlo cargar a la plataforma. Oiga, profe, la presentación es el miércoles, digo el jueves, ¿no? No mañana. El jueves. Ah, sí, el jueves 23. Aquí le puse, sí, jueves Ok, 23. ¿Vale? Sí, jueves súper, 23. gracias. Sí, en la liga de mural, sí, claro, ahí va. Mm, mm, mm. Deja pasarte la liga. Listo. Bueno, creo que se la mandé solo a José, pero la voy a poner en general. Ahí está. Gracias, sí, muchas gracias. Sí, sí, ahí está lista la liga, ahí está la especificación. Bueno, pues si no hay alguna otra duda, comentario, pues vamos a cerrar la sesión y nos escuchamos el jueves, chicos. Muchas gracias, profesor. Buenas Gracias, Gracias, profe. noches. profe. Gracias. Buenas Bye. Nos noches. vemos, Muchas. bye.